emergencia. Este programa contiene relatos reales no aptos para personas sensibles, mucho menos para menores de edad. Se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto responsable. El contenido puede ser perturbador. Se recomienda discreción. Hacia el noche de la ciudad, y en FM7, tus miedos, tus experiencias con lo inexplicable, vuelven a tu mente, tu piel se eriza, tu corazón se acelera. Desde este momento abres tu mente. Respira profundo y prepárate para un encuentro paranormal. Buenas noches, queridos amigos, amantes del miedo, de lo desconocido, de lo inexplicable. Ha comenzado tu programa del miedo de los días viernes. En este caso, tu programa de las conspiraciones para el día de hoy. Bienvenidos a Encuentro Paranormal. Saludamos a todos ustedes y para todos aquellos que nos escuchan a través de la FM7 89.7 en la ciudad de Antofagasta y para Chile y el multiverso www.fm7.cl. Gracias por acompañarnos. Y para todos aquellos que quieran contactarse con nosotros y contarnos sus experiencias, los invitamos a llamarnos al 552-554055, 552-554055. También nos pueden ver, ¿cierto?, acompañar a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Misterio FM7, el 7 con palabras, Misterio FM7. También nos pueden acompañar, ¿cierto?, ver a través de nuestro canal de YouTube, Encuentro Paranormal FM7, Encuentro Paranormal FM7, en donde nos encontramos realizando un directo, ¿cierto? Pronto nos conectaremos con nuestros grandes invitados del día de hoy, con un controversial tema, ¿ah? Digámoslo, es un tema bien controversial. Pero antes de comenzar con el tema del día de hoy, quiero saludar a nuestros queridos auspiciadores, Personalizados y Manualidades HAJ, así los encuentran en redes sociales, que ofrece los servicios de impresiones, escáner, anillados, plastificados, fototamaño carnet, además de personalizados de poleras, tazones, agendas, calendarios, manualidades para cumpleaños, bautizo, matrimonio, piñatas, cuadros selfies, bolsas y cajitas de regalo, bueno, y muchos productos más. A ellos se encuentran solamente en la ciudad de Antofagasta al más 569-4092-8122, más 569-4092-8122 y en redes sociales, en Facebook, Instagram, como Personalizados y Manualidades AJ. También saludamos a nuestros amigos de House Doctor, consulta médica a domicilio, que ofrece servicios médicos, de curaciones, aplicaciones de medicamentos intravenosos e intramuscular, hospitalizaciones domiciliarias, nutrición y mucho más. El contacto al más 569-37300150, también para la ciudad de Antofagasta, más 569-37300150.
Bueno, y agradecemos al invitado, a la invitada del programa pasado, ¿cierto? La señora Campanula, ¿ah? Yo siempre cambiando de nombre a todo el mundo. Bruja Wicca, ¿cierto? Quien nos compartió interesante tema, magia, rituales y hechizos, donde conocimos el oculto mundo de la brujería y entregando diferentes tips para nuestra protección, ¿cierto? Así que agradecemos a nuestra invitada y por supuesto que está invitada para otra oportunidad, ¿cierto? Para que nos entregue mucho más tips para combatir estas malas energías. Oye, estuvo súper entretenido ese programa, ¿no? ¿Ah? Agüita de calzón, mito realidad, al parecer era bastante real, entre otras cosas, ¿cierto? Así que bueno, ya en otro programa conversaremos de este y otros temas más con nuestra gran amiga Campanula. ¿Ah? Lo dije bien, para que después no me anden retando por ahí. Bueno, y si te perdiste ese programa, ¿ah? O los anteriores, los pueden ver en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Nos encuentran como Encuentro Paranormal FM7. Aprovechen de suscribirse, ¿cierto? Para que cada vez que nosotros subamos un video nuevo, les pueda llegar un aviso, ¿cierto? Y no se pierdan el programa. Bueno, y para comenzar el día de hoy, existen muchas teorías conspirativas. Hablan que existe una raza alienígena de características semejantes a los reptiles, que gobierna en las sombras e incluso son parte de la monarquía. ¿Pero qué tienen de real estas conspiraciones? ¿O simplemente es parte de una mente creativa? Hoy, nuestros invitados nos traen este tema, ¿cierto? Que está tan presente, tan de moda el día de hoy, ¿no? Por alguna situación que ocurrió el día de ayer. Reptilianos, mito o realidad. Nuestros invitados de hoy pertenecen a la agrupación Seifac. Ella es artista gráfica, el profesor. Bienvenidos, Janet Juárez y Eliseo Ibarra. Hola, Misterio. Hola, Eliseo. ¿Se hola, escucha hola. bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Janet, Hola, ¿cómo se escucha Misterio. por ahí? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Muy Sí, bien, qué aquí bueno. estamos. Oye, chiquillos, ¿qué tema el día de hoy? ¿Qué tema? ¿Ah? Oye, sí, Y pues con justamente, con algo de coincidencia ahí. sí, pues para que las personas que sepan, bueno, primeramente, ¿cierto? Un saludo a las personas que se están conectando, ya sea por Facebook y por YouTube. Y bueno, como decía Misterio, nosotros estábamos planificando este tema hace como una semana más o menos, ¿no? Sí, una semana. Y la verdad es Sí. que lo que sucedió ayer igual fue bastante coincidencia y bueno, por algo son las cosas. Sí. Sí, muchas Y algo personas. decía Janet, Ah, algo del número 8. sí, no, lo que pasa es que justo ayer, como supe, bueno, ¿cuándo? El 8 no, Falleció el 8. no, ayer Ayer, fue 8, 8. sí. Sí. Ya. Claro, yo me imaginé que podía fallecer ayer por el hecho de que era un día público, ¿ya? El número 8 ¿Ya? también es un número de poder para los, se podría decir, entre comillas, Illuminati que están dentro del mundo de los reptilianos, ¿ya? Ya. Entonces, aparte de eso, había viajado Meghan Markle con Harry, ¿cierto?, a Inglaterra, y para que ellos Se te cortó la comunicación, Janet. No te escucho. No te escucho, Janet. Se cortó la comunicación. Eliseo, ¿tú me escuchas? No se escucha ninguno de los dos. Algo pasó. Sí, ahora sí. Ahora sí, nos estaban cortando desde allá. ¿Ah? Nos estaban cortando la Sí. comunicación. Sí, Ya, no sé qué pasó. ya, Janet bueno, como número nos decía que Harry y iban volando.
Claro, entonces iban para allá a Inglaterra y por algo iban, o sea, no iban a viajar porque sí, entonces, aparte, no sé, yo lo relacioné con el número 8, era un número también que representa también lo infinito, ¿m? Y dentro de los grupos de linaje o de Illuminatis, también es un número bien venerado por ellos. Ya, bueno, yo creo que muchas personas La que nos están numerología. escuchando puede que no entiendan muy bien de lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero el día de hoy ustedes nos van a explicar desde los inicios, ¿cierto? Desde, digamos, de la historia, ¿cómo podemos decir? De la historia del hombre prácticamente, ¿ah? Que hablan de estas criaturas que al parecer estarían gobernando, como dije en la presentación, la humanidad en las sombras y tendrían algunas redes, ¿cierto?, en grandes, eh, grandes poderes. ¿No? Pero para Justamente, comenzar, mira, ¿sí? pero Dale. antes para aclarar también, o sea, mira, nosotros no somos expertos en geología, digamos, en arqueología. Lo que nosotros vamos a hablar hoy es en base, digamos, a otros investigadores, y la idea es que al término del programa de hoy, cada uno saque sus propias reflexiones. Nosotros acá no vamos a contar una verdad. Cada uno, ¿cierto?, lo puede tomar como quiera, como una historia, como algo entretenido, pero eso queremos aclarar, porque el tema igual es bastante controversial. Sí, Y claro, nosotros queremos hablar el tema de acuerdo a lo que nosotros hemos indagado, ya sea en algunos libros y también en internet, que también hoy en día hay mucha información. Pero ojo, porque también hay mucho sensacionalismo también, y nosotros queremos establecer una hipótesis y al final, digamos, ahí cada uno, ¿cierto?, va a tomar sus propias conclusiones de qué tan en realidad esto, si realmente es un mito o una realidad. claro. Oye, muchachos, antes de comenzar, ¿me permiten saludar a la gente que se está conectando a nuestras redes Sí, sociales? saludemos a las personas que Sí. están ahí, hay harto comentario allá, así que ahí. Sí. Por ejemplo, saludamos a nuestra amiga Mavi Jauregui. ¿Cómo lo dije, Mavi? ¿Está bien? Buenas noches. Saludos a nuestro amigo Fabo Chapo. Fabio. ¿Ah? Es Fabio, Fabio Fabio se ahí, puso sí, Fabio. ahí Hola, conectado. Sí, Fabio. ¿por qué se pone Fabio? Fabio, sí es Fabio. Nuestra amiga Carmen Gloria allí también dice buenas noches a todos. Muchas gracias, Carmen Gloria, por acompañarnos. Daniel Leonidas, saludos desde San Felipe, Paranormal. Oye, San Felipe, Saludos, Daniel. ¿ah? Un abrazo para nuestro amigo Daniel. También está con nosotros Blanca León. Buenas noches, dice. Hola Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por Buenas noches, conectarte Blanca con León. nosotros. Déjale. Dacérico, buenas noches. Saludos. Parece que Dos. alguien de ustedes lo conoce. Gabriel Ibaca Soto. Hola, aquí estamos, Sí, mi dice. Ah, papá. ¿qué tal? Es mi ¿Qué tal, padre, mi papá? padre. Bien. Mi Mi Saludos para el padre. compadre de Liceo que está apoyando ahí. ¿De dónde se Sí, encuentra de Conce. él? De Concepción. En Concepción. En Concepción, sí. Bien. Bernabé y Nostroza. Hola a todos. Juan Alfaro. Hola, buenas noches. Y así muchos amigos están conectándose. Jaime H. Saludos amigos. Expectante. Wow, ahí está. ¿Ah? El tema de hoy está para tener un poco así de cuidado, pero bueno, se viene pronto. Claudia Bolívar, hola, buenas noches. Por aquí, Ivonne K29, saludos, señor Hola, Misterio, Janet Ivonne. y Eliseo, expertos en el tema de hoy. Esa es Ivonne, buena amiga del programa. Por nuestra parte aquí, nuestro amigo Oscar Caribilo, ¿ah? Desde Conbarbalá. Hola, buenas noches, dice, ¿ah? Desde la bóveda del misterio. Los días martes, 22 horas, y los días viernes, después de nuestro programa, ahí nuestro amigo Oscar Caribilo tiene su sótano del misterio. Nuestra amiga Candy Araya. Hola, buenas noches, Don Mystery. Hola, Cita Candy. Un guapá para usted. Bueno, Gabriel Castro, hola, buenas noches a todos y saludos desde Coquimbo. Un abrazo, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Uf, está conectado harta gente. Beatriz Holguín, hola, dice, hola, Beatriz, muchas gracias por acompañarnos. ¿Y quién más por aquí? A ver, ya están haciendo algunos comentarios nuestros amigos.
Chiquillos, para comenzar ya con el tema, para no aburrirlos con los saludos a nuestros amigos que están conectando, ¿quiénes son los reptilianos? ¿Quiénes son estas criaturas? Bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que dentro de la cultura popular, digamos, que la ufología ya es parte de nuestra cultura popular. ¿Ah? Nosotros, ¿cierto?, conocemos a los reptilianos últimamente por todo lo que es por YouTube, ¿cierto?, por internet. Bueno, antiguamente, ¿cierto?, también habían revistas, libros que hablaban sobre estos supuestos seres extraterrestres, ¿cierto?, que tienen una apariencia de reptil, algunos le llaman Alpha Draconis, bueno, en realidad hay una gran cantidad de nombres, y que hipotéticamente estarían habitando la Tierra desde mucho tiempo atrás, viviendo, ¿cierto?, debajo de la Tierra, y que también tendrían una relación, digamos, con una especie de gobierno oculto, o que estaría trabajando detrás de las sombras, ¿no? Y bueno, en realidad, como introducción, nosotros podemos, hoy en día, nosotros nos vamos a basar en un autor, ¿cierto, Janet? Que ahí Janet va a comentar un poquito sobre este autor y cuántos tipos, digamos, de seres reptilianos existirían hipotéticamente. Bueno, uno de los autores, se podría decir, mundialmente más importante, uno de los más importantes, que ha masificado este tema sobre los reptilianos, que ha escrito bastantes libros sobre el tema referente a esta raza. Bueno, él habla, en un principio le voy a comentar un poco quién es David Icke, ¿ya? David Icke es un exfutbolista y comentarista deportivo, ¿ya? De Inglaterra. Él comenzó dándose cuenta de que había alguna conspiración también dentro del fútbol, ¿ya? Donde elegían a quiénes iban a ganar, quiénes no, y todo eso, a él lo llevó a investigar sobre ese tipo de conspiración, ¿ya? Sobre organizaciones, sobre gubernamentales, y todo eso. ¿Cierto? ¿Cómo? De lo que él tenía más cerca, o sea, él era futbolista y se dedicó a investigar todo lo que estaba detrás, lo que estaba más arriba, lo que estaba más allá de lo que el común de los mortales no vemos, ¿cierto? Claro, aparte de que él también, cuando viajó a Machu Picchu, tuvo como una especie de encuentro espiritual que le dijo que había algo que él tenía como misión, ya que era de alguna forma de velar que detrás de todo el sistema hay algo que gobierna y que está sobre nosotros. De ahí comenzó entonces toda su investigación, que al final lo llevó, resumiendo, después de muchos años, lo llevó al tema de los reptilianos. Se dio cuenta que en la pirámide de jerarquía de todo el mundo, de distintas áreas de empresas, de la televisión, ¿cierto?, el periodismo, la política, en las altas jerarquías, había gente que había tenido cierto contacto con estos seres reptilianos, y se podría decir que ellos son los que controlan y manejan el mundo. Así es, pues. Mira, ahí está la imagen de David Icke, ahí al ladito, al lado derecho. Como dijo Janet, ¿cierto?, fue un escritor del ámbito del deporte, que ha escrito más de 20 libros sobre la temática, digamos, de la conspiración, y dentro de la conspiración también hablando mucho sobre el tema de los reptilianos. Bueno, y también tenemos otros autores, como los autores más famosos para que las personas sepan igual y conozcan. Tenemos también a Zecharia Sitchin, ¿cierto?, que fue un escritor y lingüista norteamericano, que se hizo muy famoso por escribir una serie de libros que hablaban, ¿cierto?, sobre estos seres, los Anunnaki. ¿Ah? Él escribió una serie de libros llamada Las Crónicas de la Tierra. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos investigadores que hoy en día, la verdad es que opinan de que Zecharia en realidad fue un desinformador, y que muchos de los relatos, digamos, que se hablan acá en su libro fueron inventos de él. Lo que pasa es que para entender un poquito el tema, digamos, de los reptilianos y las conspiraciones, hay que escarbar mucho la historia. Y dentro de las primeras civilizaciones, nosotros tenemos a los sumerios, los cuales escribían, ¿cierto?, en tablillas de barro o también de piedra, y Zecharia, ¿cierto?, fue uno de los que de alguna forma descifró ciertos temas. Pero muchas de estas piedras, muchas de estas tablillas, en la actualidad están todas destrozadas, partidas. Recordemos la invasión que Norteamérica hizo a Irak, donde se destruyó una gran cantidad de material. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que estos textos, estos mitos, de alguna forma, quedaron con muchos vacíos. Y esos vacíos, este autor, digamos, le inventó temas. Entonces,
ahí como que hay un poco de desinformación. Por otra parte tenemos ahí últimamente, ¿cierto? Anton Park, que es un escritor francés, que también recoge tanto los estudios de Sitchin como también de Vijay, y él, digamos, profundiza un poquito más, digamos, en la temática. También tenemos a Credo Mutwa, que Janet más adelante va a hablar sobre él, y dentro también de los autores que también tienen relación con la temática reptiliana, que por ahí vi que lo nombraron en el chat del Facebook. Tenemos a Salvador Friexedo, que fue un ex sacerdote católico, ¿ya? Y por otro lado tenemos a Corrado Malanga, que es un químico profesor que trabajó mucho con el tema de la hipnosis, entrevistando y haciendo tratamiento, investigando de manera directa con personas que habían sufrido una supuesta abducción. Estos dos autores que están acá tienen una visión bastante negativa sobre el fenómeno extraterrestre o ufológico. Para ellos, digamos, no estamos frente a actividades muy positivas. Y después, al final, cuando terminemos de hablar, ahí los vamos a volver a citar, porque se relacionan mucho, digamos, con una hipótesis que también la nombraron ahí en el chat, sobre los arcontes. O sea, y bueno, digamos que se mezclan, disculpa Liceo, pero como que se mezclan diferentes entidades detrás, digamos, de los reptilianos. Sí, justamente, por eso te digo que el tema es muy complejo, y tú, a medida que tú vas investigando sobre un tema, vas enlazando con otras cosas. Entonces acá igual lo importante es no solamente quedarse con lo que te dice la cultura popular ufológica, sino que también es muy importante estudiar, digamos, la cultura antigua, estudiar los relatos míticos antiguos, las leyendas, el arte también antiguo. Dentro del arte hay mucho material también. Entonces, un tema muy complejo, y de ahí tú empiezas a sacar algunas conclusiones. Claro. Oye, esto lo que tú nos acabas de indicar es la introducción prácticamente de lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, justamente. ¿Sí? Vamos a empezar con algún un caso. ¿Con alguna clasificación? ¿Cómo va a llevar este tema que de verdad ya me está dando un poco de... Dale. No quiero decir miedo, ¿ya? Pero como que se viene bien potente lo del que vamos a ver el día de hoy, y ojalá que quedemos como clarito, porque parece como que se viene harta información, Sí, se viene mucha información. Oye, mira, ya. Bueno, Dale. Dentro de los tipos de seres, digamos, según, digamos, los estudios que hizo David Hyde, según, digamos, lo que ha hecho Anton Park, bueno, tenemos varios tipos ahí que Janet los va a comentar un poquito. Claro, mira, dentro de esos tipos de raza, también tiene relación con encuentros de personas que han sido abducidas, en algunos casos que han tenido estos encuentros con este tipo de características, ¿ya? Y que se asemejan mucho a otras personas de otras partes del mundo que han visto la misma clase de seres, ¿ya? Estos también están muy conectados a lo que son los grises. Ya los grises, cuando ellos los ven en las abducciones, siempre o a veces aparece un reptiliano, ya que es de gran tamaño, más o menos 2 metros mínimo, ya. Se podría decir que son como los jefes, los que van manejando o mirando, observando lo que estos otros seres están haciendo con las personas abducidas. Bueno, también hay una clase de ser reptiliano que es como el de más jerarquía, ya, o de mayor linaje, que tienen cola larga. Mientras más larga la cola, se dice, que tienen mayor rango, ¿ya? También están los tipo arcontes, que son reptilianos ya interdimensionales. Están los alados. La mayoría de los reptilianos de mayor jerarquía también tienen grandes cuernos en la cabeza, así como se habla también del diablo, ¿cierto? Que siempre en la cultura se habla del diablo con cuernos. Ajá. Y en otra oportunidad, nunca es igual al otro, igual que el ser humano, ¿cierto? Hay distintos rostros, otros con el hocico mucho más grande, otros tienen un color crema, color piel, otros son más oscuros, otros son negros, ¿ya? Y tienen una característica en común, sí, que son los ojos, ¿ya? Los ojos tienen un destello impresionante para las personas que lo ven. Aparte de que muchos de ellos, los que son, claro, como hablaba del linaje mayor, también tienen un tercer ojo. Le dicen el ojo de la muerte, porque muchas personas que han visto ese ojo
se han sentido mucho más, sienten que son mucho más agresivos que los que han visto seres reptilianos sin el tercer ojo, ¿ya? Y hay un montón de historias también que se habla sobre sobre el tipo de razas, ¿ya? Aquí, a ver si se puede ver, si se ve. Ya, aquí tenemos el libro Vamos a ver si Baby podemos... Hyde, que se llama Hijos de la Matrix. Es un libro que habla sobre seres interdimensionales, ¿cierto?, que controlan el mundo. Es un libro bien gordo, tiene mucha información para que se den cuenta, es uno solo, tiene como 600 páginas, pero en realidad uno tiene que empezar del principio para poder entender el origen de esto y por qué se habla de los reptilianos. O sea, esto no es Marvel, no es nada, en los dibujos animados está lleno de reptilianos, pero está en Spider-Man también un reptiliano que creo que tiene mucha relación con los avistamientos de personas con estos seres. Oiga, muchachos, acá hay una pregunta de Gabriel Castro Olivares. Dice, ¿los reptilianos son nativos de la Tierra o vienen desde otro planeta? Mira, según los estudios, al menos de los autores que te nombré, ellos originalmente, digamos, vendrían de otro sistema, de otro lugar, ¿ya? Pero finalmente quedaron acá en la Tierra y estarían todavía trabajando acá. Hay una cultura que se llaman los dogones, que también hablan de que estos seres, ya la cultura dogona que está allá en el África, ya los dogones tienen un gran conocimiento sobre estos tipos de dioses, como le llaman ellos, y según ellos decían que ellos venían de Sirio B, ya, porque Sirio, cierto que es una ¿cómo tú lo sabes eso? Un planeta, o sea, una estrella. Es una estrella. Es una estrella y que resulta que estos seres, ellos decían de que venían, claro, de una estrella llamada Sirio B. Claro. Que en el fondo, con el tiempo se descubrió que Sirio, la estrella más brillante del cielo, nosotros vemos como un punto luminoso, como una sola, pero en realidad es un sistema de 3 estrellas. Claro. Y según digamos, estos relatos de estos, digamos, indígenas de África, ellos hablaban de que, claro, que estos seres extraterrestres, entre comillas, ¿cierto?, venían de este lugar, de Sirio B. Claro. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Oye, pero igual nos gustaría hablar de un caso ufológico, que es uno de los más importantes, digamos, para no alejarnos mucho de la ufología. Uno de los casos ufológicos, uno de los más notables, digamos, con un encuentro con un ser, con un encuentro con seres, digamos, de este tipo. ¿Ah? ¿Ya? Que un caso que ocurrió en Italia en el año 1978, en el cual un guardia, digamos, profesional, se encontró, digamos, con un acontecimiento, ¿cierto? Él estaba cuidando, digamos, unas casas y luego él ve una luz, ¿cierto? Se acerca a estas luces y de repente se topa, ¿cierto?, con estos seres, como aparece en las imágenes, seres bastante altos, de ojos bastante fuertes, un ojo amarillo lo describe, y él mientras estaba hablando, ¿cierto?, con el radio, con el otro colega que estaba, digamos, en el centro de operaciones, él en un momento, ¿cierto?, lanza esta frase que, digamos, quedaron todos, pero plop. Decían, son verdes con ojos triangulares amarillos, con grandes espinas, tienen la carne verde, su piel está llena de arrugas como si fueran viejos. Su boca parece de hierro, tienen venas rojas en la cabeza, orejas puntiagudas y brazos con uñas. Con cosas redondas, vienen de la tercera galaxia, según lo que él después relató. Y en ese momento la conversación con este señor, Fortunato Sanfretta, se corta y obviamente los colegas se asustan y lo van a ver y lo encuentran, digamos, en un estado de shock, con la ropa bastante caliente. Entonces yo te quiero mostrar un video para, digamos, graficar un poco, porque este es uno de los casos más importantes con un encuentro con estos seres. Y lo bueno que este caso está bastante documentado, porque luego se hicieron bastante hipnosis. Incluso él se fue sometido, digamos, al suero de la verdad. No se encontró ningún tipo, digamos, engaño en su relato. Así que quería compartirte un video donde habla y después lo voy comentando, ¿ya? Lo voy a colocar por acá. Ah, va. Entonces el caso de Fortunato. A ver. Vamos a ver. Poblado ubicado en la región de Génova, en Italia,
Parece ser ese tipo de pueblo en donde nada fuera de lo normal ocurriría. Pero resulta que su historia encierra uno de los casos más tenebrosos y mejor documentados de la historia. El protagonista lleva por nombre Pier Fortunato Sanfretta, un joven de 26 años, quien trabajaba como vigilante nocturno. En una de sus rondas, en la fría noche del 6 de diciembre de 1978, Pierre notó que su Fiat 126 no funcionaba correctamente al pasar enfrente de una pequeña casa. Al ver hacia la casa, notó unos extraños movimientos provenientes del antejardín, por lo que decidió acercarse a investigar lo que estaba sucediendo. Así que cogió su arma de dotación, su linterna, y se bajó del carro. Mientras más se acercaba a la casa, más sentía que algo no estaba bien allí. Ya ubicado en el antejardín de la casa, sintió que alguien lo empujó violentamente por la espalda, haciendo que cayera al suelo. Rápidamente agarró su linterna y la encendió, pero nunca imaginó lo que vería detrás de él. Una enorme criatura de al menos 3 metros, con unos enormes ojos amarillos en forma de triángulos y con su cabeza repleta de cachos puntiagudos, estaba allí. Inmediatamente, Pierre envió un mensaje a sus compañeros diciendo asustado: «Por Dios, es horrible, no es humano, ayuda». Y en ese momento, la comunicación se perdió. Carlo Tocalino era el hombre con el que Pierre estaba manteniendo comunicación radial, pero después de ese último mensaje, le resultó imposible comunicarse con él nuevamente. En cuestión de una hora, varios compañeros de Pierre se acercaron al lugar donde se habían reportado los hechos, y al llegar, lo vieron tirado en el suelo, en un estado de completo shock. «Los he visto. No son humanos. Yo los vi». Era lo único que repetía Pierre mientras era llevado por sus compañeros a recibir asistencia médica. Al tocarlo, notaron que su ropa se encontraba absolutamente caliente, a pesar del gélido frío que estaba haciendo. Durante su inspección, casi no notaron algo fuera de lo normal, a excepción de unas enormes marcas de un aparato desconocido que medían al menos 3 metros de diámetro cada una. Mientras esto sucedía, la estación de policía se inundó de llamadas de personas reportando el avistamiento de unos enormes objetos voladores extraños en los cielos. En total, 52 personas reportaron haber visto estos objetos salir disparados hacia el cielo. Cuando Pierre finalmente volvió en sí, contó su impactante experiencia y rápidamente llamó la atención de los medios locales, causando que Pierre lograra una notoriedad que no le gustaba del todo. Muchas personas comenzaron a ponerse en contacto con él, pero hubo una en especial que le interesó bastante. Se trataba de Rino Di Stefano, un respetado periodista, quien le propuso que se sometiera a una sesión de hipnosis regresiva para ver qué podría suceder. Pierre decidió aceptar la propuesta e inmediatamente el respetado psicólogo Mauro Moretti se puso en la tarea. Durante la sesión, Pierre, entre jadeos y gritos desesperados, narra que esa noche fue secuestrado por aquellos temibles seres reptilianos, quienes le realizaron una serie de estudios corporales muy invasivos. El doctor Moretti le dio total credibilidad a las declaraciones de Pierre y el caso se volvió mucho más oscuro. Wow. Oye, tremendo caso. Sí, un potente caso, y como te dije yo, este caso tiene de todo, tiene avistamiento, tiene encuentro con ser, tiene, digamos, efectos físicos, ¿ya? Él recibió una aberración muy fuerte que le dejó la ropa con una temperatura mayor, digamos, a lo normal en esa fecha donde hacía frío. Y bueno, después se hicieron muchos estudios, digamos, a esta persona, se le hizo hipnosis, y después en el segundo video vamos a ver que él también fue sometido al suelo de la verdad. Así que, no, un caso
digamos, muy interesante. Y estos son los casos que hay que investigar. ¿Ah? Claro. Casos como estos. ¿Ya? Nosotros como agrupación SECFA, imagínate, muchas veces nos enviaban fotitos de cosas que podrían ser pájaros, ¿no? Nosotros ya como que ya nos salimos de ese tema y ahora nosotros investigamos casos como estos. Cuando la persona, digamos, se topa con una entidad, en este caso es cierto que tenía apariencia de reptil. ¿Quién sabe cómo era la apariencia? Tú sabes que el fenómeno es tan extraño que puede que nuestro mismo cerebro lo procese y nos proyecte, digamos, esa imagen. Pero, como te digo, fue un caso bastante interesante. No sé si las personas lo conocían, ahí lo que están ahí comentando. Oye, disculpa, no lo recuerdo si lo dijeron dentro del video, pero ¿qué año ocurrió este caso, Eliseo? 1978, sí, 1978. Al menos ¿Se sí, sabe, en esa fecha. Pero ¿se sabe algo del señor actualmente? ¿Qué ocurre con él? la verdad es que no sé. Debería estar vivo todavía, pero yo sé que Ya. durante el tiempo le hicieron muchas entrevistas. Igual lo que suele pasar con los testigos, en un momento lo tildaron de charlatán, ¿cierto? Él como que se anduvo aburriendo un poco de la situación, que al final no fue una situación favorecedora para él, sino que al contrario. Entonces, eso es lo último que yo supe, que él no quería, digamos, tanta entrevista por parte, digamos, de la prensa, porque al final, claro, su reputación también fue manchada, porque nos falta, ¿cierto?, quienes tienen un caso así de esa manera y al tiro, digamos, son catalogados como charlatanes. Claro. Veamos la segunda parte para terminar Dale. con este... Pierre Dale. debió retomar su puesto como vigilante. Debía patrullar la zona genovesa de Valbisaño y la noche estaba transcurriendo con total tranquilidad. Pierre conducía su coche Fiat 126 cuando, en medio de un túnel, el auto se apagó súbitamente. De inmediato, una densa niebla comenzó a cubrirlo todo y el Fiat comenzó a moverse solo hacia adelante. Pierre inmediatamente comunicó vía radial lo que estaba sucediendo, por lo que muchos de sus compañeros se apuraron a llegar a la zona. Unos segundos después, Pierre comunicó que una intensa luz le impedía la visión, y luego de eso, la comunicación se perdió por completo. Tan solo unos minutos más tarde, la zona estaba repleta de policías, pero no había rastros de Pierre, ni mucho menos de su carro. Solo, ojo a esto, unas misteriosas marcas dejadas en el pavimento. Pues la búsqueda inició, y al pasar una hora, el brigadier Enzo Travenzoli reportó el hallazgo de Pierre. Este se encontraba nuevamente en un estado de shock y con su ropa caliente de nuevo. Además, el Fiat también se encontraba tan caliente que resultaba imposible tocarlo. Me quieren llevar, no quiero ir. ¿Qué será de mis hijos? Era lo único que repetía Pierre una y otra vez. Tras investigar la zona, los agentes de la policía notaron varias huellas enormes, como de un animal nunca antes visto, que llegaba a medir hasta 50 centímetros de largo. Tras estos sucesos, la policía de Génova realiza un histórico documento llamado Informe de avistamientos de objetos voladores no identificados y criaturas humanoides. Pues el documento fue recibido por el Ministerio de Defensa italiano y fue considerado como de excelente confiabilidad. Tras esto, el Estado de Génova decide tomar mucho más en serio el caso, por lo que se decide que lo primero es corroborar el estado mental del agente Sanfretta. Para esto, se ponen en contacto con el respetado neurólogo Giorgio Giannotti, experto en enfermedades neurológicas y mentales, quien dictamina que Pierre se encuentra en perfectas condiciones físicas y neurológicas. Pues el doctor Giannotti aseguró que Pierre no presentaba alteraciones de pensamiento ni perturbaciones psicosensoriales y que su capacidad lógica crítica era normal. Tras esto, la credibilidad de Pierre y su impactante historia
tomó mucha más notoriedad, llegando incluso a ser entrevistado por una cadena nacional en donde Cesare Musatti, el padre del psicoanálisis europeo, le realizó una regresión en vivo y en directo, llegando a la conclusión de que Pierre no mentía en sus afirmaciones. El caso tomó tanta notoriedad que incluso la National Enquirer, famosa publicación estadounidense, le realizó un reportaje de varias páginas y le otorgó la portada del semanario. Pierre siempre se mostró incómodo con la fama que había alcanzado y diariamente rechazaba entrevistas e invitaciones prestigiosas, pues él solamente quería volver a su vida normal. Incluso llegó a asegurar que se arrepentía de haber hablado de su experiencia y que si hubiera sabido lo que vendría, nunca lo hubiera hecho. Pierre poco a poco trató de volver a la normalidad y tras recibir el permiso para reubicarse en su cargo, recibió la orden de realizar patrullajes más sencillos, por lo que solo se le dio una pequeña motocicleta. Así que, el 30 de julio, la misma noche que inició su labor, las cosas nuevamente sucedieron igual. Pierre reportó que una niebla lo estaba rodeando y que una enorme y potente luz verde se acercaba a él. Minutos después, la comunicación, como anteriormente, se cortó. Pues en cuestión de segundos, toda la ciudad se llenó de policías, quienes querían atestiguar lo que estaba sucediendo. Pero simplemente resultó imposible dar con el paradero de Pierre o de su motocicleta, a pesar del intenso operativo que se realizó. Pasaron más de 2 horas cuando, extrañamente, los guardabosques del Monte Faché informaron, ojo a esto, que Pierre se encontraba en la cima de la montaña. ¿Y saben qué? En esos años, la montaña era inaccesible, pues no contaba con caminos ni senderos, y el único acceso peatonal, pues era vigilado constantemente por el equipo de guardabosques. Por eso, el hecho de que Pierre apareciera en la cima, junto a su motocicleta, llenó de terror a todos. Pierre se encontraba nuevamente en estado de shock. Esta vez no podía ni siquiera hablar. Así que, unas horas más tarde, aseguró que después de haber visto la niebla, notó que la intensa luz verde comenzó a elevarlo junto a su moto y no podía recordar nada más. Pues Pierre fue enviado a Milán, en donde fue examinado por el prestigioso profesor de hipnosis y neuropsicología, Marco Marchesan, quien sometió a Pierre a un polémico tratamiento con pentotal, un químico conocido como el suero de la verdad. Durante el tratamiento, ojo a esto, Pierre no solo reafirma todas las declaraciones que había hecho hasta la fecha, sino que contó detalles más precisos sobre aquellos seres que lo estaban asediando. Según Pierre, estos seres tenían una piel verdosa y arrugada, medían más de 3 metros de altura, tenían la cabeza llena de picos puntiagudos y sus ojos eran amarillos y en forma triangular. Esta raza, supuestamente, provenía de un planeta moribundo, ubicado en lo que ellos llamaban la tercera galaxia, y se comunicaban con él a través de un artefacto que traducía todo lo que hablaban. Estas declaraciones estremecieron al profesor Marchesan, quien aseguró que era simplemente imposible que alguien mintiera mientras estaba bajo el efecto del pentotal. Las cosas fueron llegando cada vez un poco más lejos, y el asedio que estos seres emprendieron hacia Pierre llegó incluso a ser presenciado por varias personas. En total, fueron 11 encuentros cercanos de Pierre con estos seres. ¿Qué te parece el caso? Oye, tremendo caso, ¿no? No lo conocía. Y ahí como... Potente. Sí. Oye, y con diferentes estudios, con psiquiatras, psicoanalistas, y todos llegaron a la misma conclusión de que él no estaba mintiendo. Incluso cada vez entregaba más detalles. Bueno, increíble, increíble.
Sí. ¿Qué más prueba uno quiere, cierto? Claro. O sea, ya Oye, sería demasiado no creer en todos los estudios que se le hicieron, su relato, y encima que estuvo vigilado 24 horas para ver Hay mucha información en internet, ¿ah? También se hizo si apareció. un estudio del caso en el programa Cuarto Milenio de España. También están los ya, videos en internet de la entrevista con el propio autor en el lugar, pero está en italiano, tienes que colocar los subtítulos. Así que para que investiguen ahí sobre este caso, que para mí uno de los mejores casos, digamos, con un encuentro con un ser supuestamente reptiliano. ¿Ah? Así que bueno, Oye, por ejemplo, estos reptilianos, eh, ¿desde cuándo lo que nos acompañan? ¿Hay más registros referente a eso? mira, acá ya entramos en un tema como ya más de especulación, digamos, y por ahí estaba leyendo en el chat que estaban hablando sobre la Biblia también. Eh, Claro. bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, porque obviamente que el tema es muy extenso, y Ajá. como te digo, la presencia de la entidad tipo reptil, o tipo serpiente, o tipo dragón, ha estado presente en todas la gran mayoría de las culturas, tanto en América como en Asia, como en Europa, como también acá, ¿cierto? En Chile incluso. Y Sí, bueno, para empezar hablamos del dragón. Todos saben lo que es un dragón, ¿cierto? sí, Que dragón significa serpiente. Es un ser mitológico que se nombra tanto en Asia como también en Europa, ¿ya? Y como vamos a ver más adelante, también se hablaba mucho del dragón en Sumeria, en estos, digamos, en estas civilizaciones de Mesopotamia. Bueno, la apariencia del dragón, ¿cierto? Es un animal gigante, enorme, con cola, que tiene la capacidad de volar, que tiene la capacidad también de lanzar llamas, y que muchas veces servía como un mecanismo de desplazamiento de otros dioses. ¿Ah? Bueno, y obviamente tenemos por ahí también en el chat la serpiente y el dragón que aparece en la Biblia. En el libro del claro. Génesis, ¿cierto? Nosotros hablamos del Edén, donde Eva, ¿cierto?, fue engañada por una serpiente, dice la Biblia, y también se nombra otro tipo de entidad reptiliana o tipo reptil en la Biblia. Por ejemplo, tenemos que se habla del Leviatán, que es un ser, una serpiente marina gigante, y en el libro de Daniel, un libro, digamos, de histórico también, se habla de las visiones que tenía Daniel, donde se le manifestó un ser con apariencia ya de dragón, con 7 cabezas, la misma entidad que después se repite en el libro del Apocalipsis. ¿Ah? Bueno, también hay que aclarar un poquito que muchos de los relatos bíblicos, ya como vamos a ver más adelante, en realidad son copias de relatos muy antiguos de estas culturas de Mesopotamia. Pero ahí vamos a ver más Ujú. adelante cómo estos relatos en realidad no son totalmente auténticos. ¿Ah? Igual aclaramos Ya. que acá no queremos entrar en un tema de fe, cada uno, ¿cierto? Se respeta cada creencia de cada uno, pero hay que separar las cosas. Nosotros separamos lo que es la fe y lo que es también la historia, ¿ah? Para que no se sientan tampoco atacados cuando hablamos de que la Biblia, en realidad los primeros libros de la Biblia son una copia. Oye, pero Bueno, disculpa, pero hasta el dime, momento tú me has hablado de animales prácticamente mitológicos, que se pueden sí, asemejar a reptiles, ¿cierto? Pero sí. como seres como tal, como Es que seres eran seres. inteligentes, seres que... ¿Sí? Es que la serpiente, si no, tiene que ser inteligente para engañar a Eva. No, claro, 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 pero sigue siendo un animal, digamos. O bueno, igual hay todo un tema de mitología, Sí, ¿cierto? no lo sabemos. De interpretación, no sabemos cómo realmente fue la serpiente. Sí, pues. Claro, claro. Mira, en las culturas de la India, en los textos Vedas, por ejemplo, se habla de los nagas. Los nagas también eran dioses poderosísimos, que también tenían la misma apariencia, de grandes serpientes voladoras. Nuevamente aparece la figura, ¿cierto?, del ser reptil. En América, en Mesoamérica, en la cultura azteca, maya, tolteca, aparece la figura de la serpiente emplumada, ¿cierto? Quetzalcóatl, Kukulcán para los mayas, que era también de apariencia de reptil. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, de Kukulcán en el templo de Kukulcán, esta pirámide tiene una escalerilla que para los equinoccios, en la sombra, digamos, del sol proyecta la figura de una serpiente. Va bajando. Justamente.
En este caso, la serpiente emplumada era una entidad que tenía mucha cercanía con el hombre. Hay casos donde estas entidades reptiles odian al hombre, hay otros que, digamos, lo quieren destruir, y otras entidades que lo quieren ayudar. No es que lo Claro. odian, más que nada es que nosotros les servimos a ellos. Entonces ellos no tienen ningún tipo de emociones con el hombre o el ser humano, simplemente nosotros trabajamos para ellos, pero ellos trabajan en silencio, ellos no se van a mostrar. Mira, Oye, dentro de la aquí cultura una pregunta- mapuche, sí, Disculpa, hay una pregunta ese Jaime H. Dice, ¿alguien sabe qué tipo de estudios realizan estos reptilianos a los humanos abducidos? He sabido que son del tipo genético. O sea, ¿hay antecedentes de eso, Eliseo? mira, antecedentes sí, no, pues acá estamos en el ámbito de las especulaciones. Pero, Claro. claro, dentro, si nosotros empezamos a, digamos, a especular, empezamos, digamos, a estudiar, digamos, las intenciones de estos seres, cuando empecemos a hablar de los sumerios, claramente hay un componente genético ahí, ¿no? Claramente Sí. que hay. Pero así que te diga yo que tengo un libro, no, no te podría, digamos, afirmar de que sea tan así. Claro. Mira, también en la cultura mapuche tenemos también nuevamente figuras de serpientes, Tentembiluca y Calvilú, dos seres mitológicos, ¿cierto? Que una quería de alguna forma, digamos, destruir a la humanidad por medio del agua, y la otra, ¿cierto?, quería protegerlo, ¿ya? Este es un Claro. mito bien famoso dentro de la cultura mapuche, nuevamente la figura de la serpiente. Y Sí, está finalmente presente en acá, varias culturas. sí, y finalmente tenemos los Chitauri de digamos, Sudáfrica, que Los aquí, Chitauri, digamos, me suena sí, más los eso. Chitauri, justamente, claro, le copió el nombre, y bueno, Ya, acá sí que hay a esta historia, digamos, hay entrevista también de un personaje clave, quien da datos, digamos, de estos seres, que serían ciertos seres, también dioses, para ellos son dioses, ¿cierto?, que tenían apariencia reptil, y que también no tenían buenas intenciones con la humanidad. Ahí Janet va a profundizar un poquito, y acá vamos a hablar un poquito de los Chitauri, y en base, digamos, como te digo, a este libro que se llama Hijo de la Matrix, que es de David Hyde, Sí. quien se entrevistó con uno de los investigadores que, digamos, habló sobre esto. Bueno, en el libro citado por Eliseo, ya en realidad es poco lo que habla sobre credo mutua. En realidad es otro libro que se llama El Mayor Secreto, ¿ya? Que también lo ya, escribió David Hyde y es un libro bien extenso, en donde se hace la entrevista a este chamán Zulu, ¿ya? De la cultura Zulu. Es un sudafricano, ¿ya? Que es un historiador oficial de la nación Zulu, ¿ya? Es ya, un ok. curandero, un chamán, que fue preparado desde niño para poder ejercer este trabajo, ¿ya? De sanador y de tener cierto contacto con los dioses, ¿ya? A él se le sometió por medio de su linaje, se podría decir, en África, su familia también fueron chamanes, entonces a él lo invitaron a ser parte de esto. La iniciación de él fue terrible, como cuenta, tuvo que ser circuncidado, tuvo que comerse a una persona muerta, ¿ya? Porque eran Ya, parte de la iniciación. El que no lo hacía, muchas de las personas que querían ser maestros, chamanes, no quisieron realizar estos ritos y por lo tanto no iban a obtener todo el conocimiento que se le iba a entregar, ¿ya? Que son ya, conocimientos muy ocultos, muy misteriosos, ancestrales y tiene directamente relación con los Chitauri. Bueno, ya, él perfecto. se refiere a los Chitauri, a los reptilianos como Chitauri. Chitauri significa para ellos los dictadores, ¿ya? Eso significa Chitauri, los dictadores. Ya, Y los dictadores. bueno, para él tiene muy experiencias un poco horrendas con los reptilianos, pero los defiende, porque para ellos son los que le trajeron de alguna manera el conocimiento, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, el pueblo de los Dogones, que también ellos veneran a estos seres porque también les trajeron el conocimiento, ¿ya? Y hay toda una serie de leyendas, así como para nosotros, por ejemplo, la leyenda, no sé, de la Biblia, del Génesis, ¿cierto? De la serpiente, ellos también tienen su propia historia y también tiene que ver con, no serpiente, pero ellos hablan directamente de Chitauri,
¿ya? Que tienen Ya. apariencia humanoide, ¿ya? Humana, pero tienen esta característica. El escamosa, él habla de que lo ha visto, él ha estado con ellos. Él dice, Wow. esto no es una mitología, dijo, ellos los puedes tocar, los puedes oler, ¿ya? Y puedes conversar con ellos. Entonces, en ese pueblo donde está él, no es solamente él el que ha tenido contacto con estos reptilianos, como que en ese lugar es más frecuente el avistamiento de gente con estos seres, ¿ya? Que aquí en la Ya. ciudad o en lugares como más en el occidente o dentro de la urbe, todo eso. Pero en estos pueblos, ellos es como normal encontrarse con estas entidades. Al igual que el tema de los grises, ¿ya? Para él el tema de los grises son como los lacayos de los reptilianos, ellos trabajan para los reptilianos. También ha tenido contacto con estos grises, a los que le llaman también los mandindas. Mandinda significa los torturadores, imagínate. Los torturadores, ¿ya? Ya. Porque ellos se supone que realizan, cuando ellos han tenido, la mayoría de la gente del pueblo ha tenido estos encuentros y abducciones, ¿ya? A ellos los dejan desnudos, aparecen desnudos en medio de la selva, aparecen Ya. con la ropa puesta de otra forma. Ellos saben que son los dioses, porque así le llaman, ¿ya? Sienten que de alguna forma fueron elegidos, ¿me entiendes? A diferencia de Claro. otras personas que lo vemos como una coincidencia o un accidente en la vida nomás con estos seres, ¿ya? Claro. Bueno, y Credo Mutwa tiene detrás de donde él vive, donde él habita, en sus cabañas, en su choza, se podría decir, él ha pintado, y ahí se puede ver donde él está apuntando a un reptil, que él mismo lo pintó de acuerdo a lo que él vio, y ahí ve uno que es con el que él se ha comunicado que tiene un tercer ojo, ¿ya? Claro. El tercer ojo, Sí. el tercer ojo dice que tiene una especie de párpado que pasa de un lado hacia otro, igual que los animales, ¿cierto? Como los Claro. cocodrilos que tienen un Con doble párpado párpado. que se mueve Claro. de forma horizontal. Claro, este lo tiene vertical, ¿no? Vertical, porque nosotros tenemos horizontal. Sí, Sería vertical. sería claro, a diferencia de Ya. nosotros. Claro. Oye, la entrevista también de Credo Mutwa también está en internet para que después la puedan buscar, porque entrega muchos detalles. Este caballero falleció el año 2020. 2020, Y falleció hace poco. nació en 1921, ¿ya? Vivió 96 años también, creo. Murió a los 96, duró mucho tiempo, siendo que estaba enfermo. Mira, te puedo contar un dato sí, bien curioso. Dale. Que él cuenta. Mira, él es una persona bien sabia, no, imagínate todo el conocimiento y todo lo que lleva en su vida, no investigando, sino que obteniendo información sobre medicina ancestral, ¿ya? Ellos también, por ejemplo, practican lo que es la cirugía por medio de la imposición de manos, todo lo que tiene que ver con lo más paranormal o que vaya más allá de lo real. Entonces él dijo que de alguna forma el hombre blanco lo que ha hecho a estas tribus, a estos tipos de ciencias que ellos utilizan, le han quitado conocimiento, porque han impuesto la medicina, ¿cierto? La medicina que nosotros utilizamos. Y tradicional, claro. Y nos hemos olvidado un poco de lo que son los curanderos, de lo que son las hierbas, de lo que son las plantas medicinales y todo. Él habla de que cuando la gente se enferma allá en el África, tienen en una cueva, capturan, por ejemplo, a estos seres, pero son los grises. Los tienen ahí muertos, ¿ya? Y ellos se dedican a pelarlos. Dicen que los grises, en realidad, lo que tienen afuera, ¿cierto? Que son los típicos de ojos negros, que son pequeños, bajos, ¿ya? Son muy conocidos esta raza de grises. En realidad, dentro de ese traje está realmente el ser. Y son muy parecidos al reptiliano, y son pequeños, tienen ojos rasgados, ¿ya? Y en una oportunidad a él lo invitaron unos amigos también chamanes, brujos, a comer. Le dieron un pedazo de carne que estaba cocinado por ellos, se lo comió, él y su esposa. Resulta que tuvieron distintos tipos de alucinaciones, se enfermaron, sentían que la piel se les quemaba, después sentían que no podían respirar. Al otro día
les dieron un ataque de risa, reían, y después decían que no sabían por qué tantos efectos produjo eso en ellos. Le preguntaron después al brujo qué les dio de comer y les dijo, les di comida de prana, que así le llaman a los grises, ¿ya? O los mandinda, que son los torturadores. Y pero hay más avistamiento de los grises que de los reptilianos al parecer, ¿o no? ¿Ah? Hay más conocimiento, más contacto, se podría decir, más experiencias con los grises que con los reptilianos. Sí, es que reptiliano y grises están para él conectados totalmente. Él ha visto seres reptilianos, ha conversado con seres reptilianos, pero lo que estoy contando y lo que él cuenta, de que ellos como pueblo dicen que tienen una frase muy importante, que es, hay que comerse a los dioses, ¿ya? Porque de esa forma uno obtiene el poder, ¿ya? Entonces, por eso ellos... cuando han capturado a estos grises, porque andan como si fueran perritos, realmente él, eso es lo que habla, de que andan en todas partes y se puede uno encontrar frente a frente con un gris. Entonces, cuando lo han capturado, ellos se han alimentado de esto. Después han sentido una sensación de estar en conexión con el universo y todo eso. Entonces ellos dicen, cuando ves un dios, hay que comérselo. Parte de su folclore también y sus mitos. Me trae recuerdo también un poco de la historia de Chile, cuando los araucanos se comían como el corazón de los españoles, no sé. Ritos parecidos, se podría decir. Claro, en realidad son parte de sus tradiciones, sus culturas. Aquí estamos hablando de lo que pasa en África, quizás que otras cosas hacen también que nosotros desconocemos. Pero bueno, eso es lo que contaba, digamos, creo Mudwa, que como dijo Janet, él fue investigado por David Icke en algunas ocasiones, quien viajó, digamos, y lo conoció en persona. Tengo entendido que JJ Benítez también hace referencia de él en un momento. Y bueno, él falleció lamentablemente, pero hay información en internet para que busquen la entrevista. Eliseo, se te fue el audio, Eliseo. Eliseo, ¿me escuchas? Ahí sí, ahí estás volviendo. Ahí está, ya. Entonces, para que después busquen ustedes en los datos, digamos, de la entrevista, que parecieran ser cosas sacadas de una ciencia ficción, pero bueno, es lo que cuenta él, ¿ya? Eso es lo que queremos dejar en claro acá nosotros. Nosotros estamos hablando en base a lo que cuenta el libro de David Icke, quien fue, ¿cierto?, quien conoció a este chamán. Hay un dato igual interesante de Creo Murwa que habla de la película Star Wars, en donde aparece Darth Maul. ¿Se acuerdan? Dice que es increíble, él se impresiona que los cineastas y dentro del mundo del cine sepan cómo son estos seres o tienen demasiada relación con la realidad, que por lo menos él ha visto. Darth Maul es muy parecido a un reptiliano, dice. Tiene los mismos tipos de protuberancia en la cabeza y la forma de su cara, los ojos, ¿ya? Y dijo, me llama la atención, es como si el director los hubiera visto y los reprodujo como personaje para una película, ¿ya? Claro. Y también hay otra película que también hace referencia a él, que es Star Trek. Hay un ser que tiene como una apariencia viscosa, así que también es como una especie de reptiliano que habla de una forma gutural, ¿ya? Y esa es la forma en que ellos hablan, ¿ya? Es como los demonios que algunas personas de repente captan y ahí tienen un sonido gutural cuando están... Sí. ¿Cierto? Esa es como la forma o la voz que ellos quieren. Oye, y hablando de películas y cosas así, yo recuerdo cuando niño, tipo años 80, que había una serie que se llamaba Invasión Extraterrestre, que eran seres, ¿cierto?, que eran humanos, que se comían los ratones así, desde la cola los levantaban, se los comían, y cuando había, no sé, alguna escaramuza con los humanos, alguna pelea, ¿cierto?, sacaban la máscara y eran reptiles. Sí, justamente, una serie famosa. Sí, ¿cierto? No la vi completa, pero sí vi algunos capítulos. Después hicieron películas también. Hicieron una nueva también, versión también.
Sí, Es claro. extraño, como Bueno, le decía Janet recién, es extraño que Hollywood tenga como tanta información, o sea, como que prácticamente la imaginación que ellos tienen, y de acuerdo a lo que dice cierto el señor, lo que dijo, es que le llama la atención la coincidencia, ¿cierto? Claro. justamente. Es Es como que que, habían estado con ellos presentes. claro, es que lo que se dice que a veces el cine te da verdades y te las cuenta de otra manera. ¿Ah? Y como dijo Janek, que seguramente el director de la película o guionista de alguna forma conocía, digamos, ciertos relatos, y quién sabe. De más. Oye, continuemos con Mm. digamos, algunos, para ir avanzando con el tema. Dale. Eh, Mira, fíjate, esta imagen muestra parte de una escultura de la prehistoria. Estamos hablando acá de más o menos 29.000 años antes de Cristo. ¿Ah? 29.000 años Ajá, antes. mira. Donde muestra, ¿cierto?, una figura que fue encontrada en Europa y donde muestra una figura, digamos, humanoide con rasgos, digamos, de reptil. ¿Ah? Claro. Y acá llegamos a estas estatuillas que son muy interesantes, que acá estamos hablando de unas estatuillas que se encontraron en Irak, en un lugar que le colocaron el nombre de Al-Ubaid, y en el año 1919, en Irak, y estas estatuillas estarían representando, digamos, a los dioses primigenios de las culturas sumerias. Mira, acá estamos hablando ya hace, digamos, mucho antes de Sumeria, se encontraron estas Mm, estatuillas. Y ya, la apariencia de estos seres, obviamente, cabeza alargada, ¿cierto? Con facciones, claro. digamos, de reptil, Protuberancia en Sí, el cuerpo. protuberancia en el cuerpo, y lo claro. curioso que hay otras estatuillas donde muestran, digamos, uno de estos seres que está dando de amamantar. ¿Ah? Entonces aquí Sí. estamos viendo que no tienen, digamos, no son completamente reptiles, sino que de alguna forma tienen otro tipo Sí, son se como alimentan, reptiles y ¿cierto? mamíferos. Eso es lo curioso. Ya. Claro. Y acá, con esto vamos a entrar, digamos, a una hipótesis que, digamos, que se relaciona, digamos, con la monarquía y con lo que se contó al comienzo, ¿cierto? Bueno, nosotros sabemos que según la historia que nos cuentan, ¿cierto?, en la escuela, una de las primeras civilizaciones fue la Sumeria. ¿Ah? Ujú. Que Sí, aparecieron, digamos, en el año 2500 a.C., 2500, entre los ríos Éufrates y Tigris. ¿Ah? Bueno, los sumerios no eran semitas, no eran semitas. Los historiadores desconocen, digamos, el origen de dónde aparece digamos, este pueblo, los cuales tenían un ya. gran conocimiento en astronomía, en agricultura, en organización política, ¿cierto? Se organizaban en ciudades-estado, un pueblo bastante avanzado, digamos, para la época. Ajá. Posteriormente llegaron otros pueblos que eran como más invasores, los acadios, quienes fueron, los acadios sí eran semitas, para que sepan, digamos, qué es lo que es un semita. Los egipcios son semitas, los palestinos, todos estos pueblos que habitan en esta zona son semitas, ya, los Ajá. hebreos son semitas. Bueno, llegaron los acadios, absorbieron la cultura, digamos, de Sumeria, y posteriormente, ¿cierto?, aparecieron los asirios y finalmente los babilónicos. Quienes, entonces, cuando uno busca información sobre los dioses, por ejemplo, sumerios, van a tener un nombre y los dioses acadios van a tener otro, pero estamos hablando de las mismas entidades. Eh, y bueno, acá aparecen los típicos Anunnaki, ¿cierto? Los famosos Anunnaki, que Sí. significa hijos de Anu, ¿ya? Que fue, digamos, uno de estos dioses sumerios. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿cierto?, donde te estoy mostrando los principales, digamos, dioses de estas culturas. Acá a la izquierda tenemos los sumerios, a la derecha tenemos los acadios, y arriba aparecen otras entidades, dioses primogenios, que no serían Anunnaki, sino que serían otros seres anteriores, ¿ah? Ya. Que los describen como enormes serpientes dragones. ¿Ah? Wow. Tenemos Ya. y posteriormente estos seres tipo serpiente dragones poderosos, que también ellos crearon a otras entidades, y estas otras entidades crearon, digamos, a los Anunnaki. ¿Ah? Ya, ok. Entonces, estoy hablando según los relatos, digamos, de Mesopotamia, de los sumerios y los acadios. Y Ajá. bueno, dentro de los dioses principales, ¿cierto? Tenemos a An o Anu, ¿cierto? Quien creó, digamos, a Enki, a Inanna y Enlil,
que según los acayos serían Ea, Ishtar y Enlil. Son como los dioses principales y después vamos a ir viendo más o menos la relación entre ellos. Como te digo, antes de los Anunnaki existieron estas entidades, según los textos, digamos, sumerios y acadios, los seres primordiales, que también habla de que esto de alguna forma era como el caos, pero le dan personificación, le dan personalidad, lo representan como enormes dragones creadores, quienes a su vez crearon otros seres que les llaman los Usungal, que también, digamos, tenían esta apariencia de dragón, los cuales tenían una gran capacidad de genética. Y bueno, después tenemos los Anunnaki, el dios Anu, ¿cierto? De ahí viene la palabra Anunnaki, porque todos los que, digamos, los que creó Anu, se les llama Anunnaki. Dentro de los más, digamos, representativos tenemos al dios Enki, que sería como un dios genetista, dios de la tierra y del mar, pero que también tiene una gran capacidad de creación. Y por otro lado tenemos a Enlil, que sería el dios de la tormenta, del viento y de la guerra, que muchos lo relacionan a Jehová de la Biblia. Ya, ok. Acá tenemos una representación artística. Ahora es la Biblia de nuevo. Justamente, no, porque como te dije al principio, los relatos bíblicos son una copia, por ejemplo, el Génesis, todo lo que aparece en el Génesis, son copias de, digamos, acontecimientos que están escritos en estas tablillas sumerias, acadias y babilónicas. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, del dios Anu. Algunos dicen que Anu, otros dicen que es Enki. La verdad es que no está muy claro eso. Pero es importante ver, digamos, las características, digamos, de este personaje. Son de cabeza alargada. Fíjate que en la punta, en la cabeza, tiene un símbolo, el cual está presente en las monarquías, que vamos a ver después. En la cabeza tiene lo que se llama la flor de lis, o flor del lirio. En la manito tiene una piña, ¿ya? Sí. Que algunos dicen que esta piña representa la glándula pineal. Mira, Ya, ok. Y en la mano tiene una especie de bolsito que la verdad es que no hay mucha información de qué se trata. Algunos dicen que posiblemente sea una llave, otros dicen que algo como más representativo, que indica autoridad. Pero lo curioso de esto, que ese bolsito en la mano ustedes lo encuentran en distintas representaciones de arte en distintos continentes. Entonces, aquí tú te das cuenta que cuando uno se empieza a meter en el tema ufológico, empezáis a indagar en la historia y te das cuenta de que en realidad no sabemos nada del pasado, no sabemos nada. Y que, como, digamos, nosotros empezamos en realidad estamos puro especulando nomás, como te digo, pero es interesante poder ver de que, por qué estos seres tenían conocimiento, digamos, tan avanzado en esos momentos. Mira, ahí tenemos también más simbología de estos de Mesopotamia, ¿cierto? El sol alado también, que es muy común, que después los babilónicos lo adoptaron como un emblema también de guerra. La figura del león, pongan atención, la figura del león, que después la vamos a encontrar de nuevo. Acá tenemos al dios, el Enki, ¿cierto? Que es el dios positivo, digamos, el que ayuda de alguna forma al hombre. Hay una epopeya, hay una mitología también de estos pueblos, donde se habla del diluvio, ¿ya? Donde Enlil quiere destruir a la humanidad y Enki la quiere ayudar. Nuevamente se repite el mito, ¿se acuerdan de Tentenbilú y Kaikaibilú? Sí. Se repite. Sí. Ya, acá tenemos también otra representación de un dios, me parece que es Marduk, que es un descendiente, digamos, de los Anunnaki, que pelea con Tiamat, ¿ya? Que era como esta diosa primigenia, la cual quería de alguna forma destruir a los mismos Anunnaki. Hubo dentro de la epopeya de los mitos, hay una epopeya bien interesante que la vamos a ir ver más adelante. Otra diosa famosa, la diosa de la belleza, del amor y del sexo, que es Ishtar, ¿ya? Recuerda que en los griegos, los romanos también hay una diosa de la belleza. ¿Cómo se llama? La Venus, Afrodita. Sí. Sí.
Sí. Y también tenemos a Pazuzu, que es bien famoso porque apareció en El Exorcista. la película del El Exorcista. Exorcista. Nuevamente Claro. un ser alado, ¿cierto? Pero que tiene una apariencia, una cara como de perro, entre perro y león, ¿ya? Ajá. Algunos relatos también hablan de que Pazuzu era otro tipo de creación, ¿ah? Porque los Anunnaki no solamente crearon al hombre, según los relatos, sino que crearon otras entidades también, ¿ah? Ya, Por ejemplo, tenemos los Igigi. Los ya. Igigi eran, digamos, Oye, entidades que... son como los ¿Sí? Minions. Mira, sí, mira, los Igigi, y aquí es muy curioso porque lo podemos Parece. relacionar con lo que contó Janet, ¿cierto? De los Mandinga y los Chitauri. Porque los Igigi eran... Se cayó Eliseo. Eliseo, Eliseo, no te escuchamos. Se cae ahí la comunicación. ¿Aló, aló? Ahí sí. ¿Aló? Sí, ahora sí. Ya. Oye, mira, los Igigi, como te digo yo, también aparecen en estos textos. Los Igigi serían unos seres consejeros, pero también habían Igigis que trabajaban por los Anunnaki. Y estos Ya. seres eran, lo representan con grandes ojos. Y algunos ufólogos lo relacionan con los grises. ¿Ah? Ah, Recuerda que claro. los grises siempre están trabajando, ¿cierto?, con los reptilianos. Los mandinga con los chitauri, ¿cierto? Aquí también aparece los Igigi. Hay un texto sumerio que habla de una rebelión de los Igigi, los cuales se rebelaron, digamos, y eso fue una de las razones por qué quisieron crear al hombre, porque los Igigi cumplían estas funciones como domésticas de trabajo, pero en un momento ellos se aburrieron, ¿cierto? Y se rebelaron también. Claro. Ya. Y como te digo, este sí que es clave para entender, digamos, la hipótesis que vamos a ir desarrollando, es el mito de Enuma Elish, las 7 tablillas de la creación. Ustedes lo pueden encontrar en internet. Es un, digamos, un mito sumerio, pero que también acadio y también babilónico. Recuerden que estos tres pueblos están entrelazados. Uno absorbió la cultura del otro y siguió, digamos, hablando de lo mismo. Bueno, Ya. esto narra, digamos, una historia de enfrentamiento entre estos seres, entre los dioses. ¿Ah? Por ejemplo, acá yo tengo un esquema, arriba, ¿cierto? Los dioses primigenios que te comentaba yo, que eran como en apariencia de dragones poderosos. Apsu y Tiamat, que era una pareja, los cuales crearon a una serie de dioses, también, digamos, dragones o serpientes, una serie de dioses, y a su vez estos crearon, digamos, a Anu, que sería, digamos, el padre de los Anunnaki. ¿Qué pasó? Que Apsu, digamos, este dios primogénito, como que le aburrió, digamos, a estos seres, lo encontraba muy ruidoso, dice, muy ruidoso. Decidió, Ya. digamos, destruirlo, ¿ya? Destruye algunos Anunnaki, pero ¿qué pasa? Que dentro de los Anunnaki había un personaje, ¿cierto? Que era, digamos, Ea o Enki, que era muy inteligente. Y finalmente, para resumirte un poco la historia, al final ellos convocan a Marduk, que fue descendiente de ellos. Él fue, digamos, quien finalmente derrota, digamos, a estos seres primigenios. Primero, ¿cierto? Muere Apsu, ¿cierto? Y Tiamat, su esposa. A Tiamat es la reina madre, que les vamos a ver eso. Ella, digamos, convoca a una gran guerra, ¿ya? Donde también crea criaturas como muy... Se nos cae la. ¿Quién es con Eliseo? Eliseo, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? ¿Estás silenciado ahora? Ahora sí, bueno, Ahí sí, ahí volviste. ya, mira, finalmente ganan, digamos, los Anunnaki, ¿cierto? Y al final, como te digo yo, de Tiamat, digamos, se forma la Tierra, según el mito. ¿Ya? Se forma el cielo, la Tierra, todo eso. Y de Ya. uno de sus generales o su hijo, que es Kingu, digamos, toman la sangre de Kingu y a partir de esa sangre, digamos, de este dios dragón, crean, digamos, al hombre. ¿Ah? Según el mito, digamos, de esta, digamos, historia. Y de ahí Ya. se crean, digamos, obviamente, digamos, el que crea, digamos, el médico, el genetista, sería Enki. ¿Ah?
Enki, digamos, fue el que creó, digamos, con la sangre de Kingu, creó, digamos, al hombre, ¿ya? Posteriormente hay una serie, digamos, de divisiones, ¿cierto? Enki también tiene, digamos, diferencia con Enlil, que también se aburre de la humanidad y también en un momento la quiere destruir. Bueno, ¿por qué contamos todo esto? Porque en el fondo, acá estamos viendo de que hay una línea genética, ¿ya? De una cierta élite que se continúa, digamos, vamos a continuar acá. Por ejemplo, en el libro del Génesis hay un capítulo, el capítulo 6 del Génesis, que dice: aconteció cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas del hombre eran hermosas, tomaron para sí mujeres, cogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, y les generaron los hijos. Estos fueron valientes en la antigüedad, llamados hombres de renombre. Si nosotros empezamos a analizar posteriormente, ¿cierto?, los reyes de Asiria, los reyes, digamos, de estos pueblos, en el arte, nosotros encontramos que son descritos como seres gigantes. Fíjate acá la imagen. Acá aparece Gilgamesh, que fue un rey, digamos, sumerio, que aparece abrazado de un león. ¿Ah? Claro. ¿Por qué? Porque ellos son los descendientes directos, digamos, de esta línea genética, por decirlo así, como la sangre de uno de los principales dioses, pero seguramente después continuaron haciendo genética, pero ellos, los grandes reyes, ellos, digamos, tienen la sangre, digamos, real. Por eso que al principio lo representan grandote. Me llama la atención el tamaño de este cierto, digamos, dios, qué sé yo, y el tamaño del león. Sí, eran semidioses. Ellos son semidioses. El león parece gatito. Parece un gatito al lado de... Sí. Tremendo. Oye, mira, yo quería volver un poco atrás con el tema de Credo Mudwa, ya donde también habla del Génesis, ya, y es muy parecido a lo que está contando sobre Enki y Enlil, ya, pero en relación a que cuando llegaron estos Chitauri, ¿cierto? Ellos vieron cómo bajó una gran luz, ya, que iluminó la tierra y que de alguna forma ellos espantados vieron cómo bajaron estos seres, ¿ya? Ellos le explicaron de que ellos eran dioses, ¿ya? Y tenían la apariencia de los reptilianos que nosotros estamos conversando en este momento, ¿ya? Dentro de su historia, ellos llegaron a la Tierra cuando los seres humanos ni siquiera hablábamos, solamente nos comunicábamos por medio telepático, lo que cuenta la leyenda Zulu, ¿ya? Nosotros no necesitábamos conversar ni hablar, solamente era todo telepático. Llegaron estos seres y lo que nos hicieron hacer fue dividirnos, separarnos por medio del lenguaje. A uno le hicieron hablar un idioma, a otro otro idioma, y se parece mucho, tiene mucha relación con lo que es Babilonia. ¿Cierto? Sí, con el relato. Sí. Por eso te digo. De los babilonios. Entonces, de la Torre de Babel, ¿cierto? Donde todas las personas construyeron esto y una vez ya hecho, lo hicieron hablar distintos idiomas y de esa forma también se dividieron y tuvieron que irse en grupos y se juntaron con los que se entendían. Entonces también hablan esta etnia del mismo tipo de relato histórico, ¿cierto? Del Génesis, de cómo ocurrió el inicio cuando llegaron estos dioses. Sí, pues al final el Génesis es una copia, como te digo. También tenemos el diluvio, ¿cierto? El relato de Gilgamesh. Como te digo, estos son semidioses. Hablamos nuevamente, ¿cierto? De la niña genética, ¿cierto? De la sangre del dios que mataron finalmente y crearon al hombre. Los primeros semidioses eran gigantes, los grandes poderosos, los grandes reyes. Acá tenemos otra, por ejemplo, relieve de un imperio acadio, posteriormente, donde aparece, digamos, otro rey, y también aparece ahí con una representación de un hombre mucho más grande del promedio alrededor ahí de lo que aparecen ahí. Acá tenemos otro relieve de un rey asirio, ¿ya? Que está peleando con un león, pues, imagínate. Claro, está peleando con un león. Increíble. Y así tú te vas a encontrar, si tú te ponías a buscar, por ejemplo, el arte babilónico, porque los babilónicos hicieron mucho arte,
te vas a encontrar que estos grandes dioses, ¿ya? Que también pelean entre ellos, tenían sus peleas, ¿cierto? Eran mostrados como verdaderos guerreros. ¿Ah? Claro. Y bueno, Oye, y disculpa, pero como para ir adelantando un poco de lo que pasó el día de ayer, por ejemplo, ¿cierto? Me imagino que tiene alguna relación lo que es la monarquía con estos seres, porque por alguna justamente, parte estamos, digamos, juntando, estamos viendo de los inicios, ¿cierto? De cómo se fue transformando eh, esta creación, estos seres, ¿cierto? Pero tenemos que llegar, digamos, un poco más a la actualidad. justamente, porque estamos desarrollando una hipótesis que dice, ¿cierto? Que de alguna forma esta hipótesis dice que estos seres, ¿cierto? De apariencia reptil, crearon Ajá, al hombre con su sangre. Dentro de esta creación hay una élite, que serían los semidioses, y ajá, también crearon, digamos, otros seres seguramente con, digamos, dioses no de la realeza. Y bueno, justamente llegamos a la monarquía, nos saltamos, Varios siglos. nos vamos a saltar varios siglos. En la Edad claro, Media, por ejemplo, aparecen estos escudos con una gran simbología y aparece algo muy particular. Por ejemplo, acá tenemos la de la Isabel I, de la dinastía ujú, Tudor. Mira quién aparece. Ahí aparece nuevamente la figura del león. ¿Existe el león ya, en Europa? Te pregunto. No, no, yo creo que no, o sea, no sé, ¿No? de verdad que no No sé. existe. ¿Viste? ¿Te acuerdas cuando al principio mostramos a estos seres que estaban con el león al ladito? Bueno, Sí, claro, el león, ¿cierto? También tiene un significado. Aparece nuevamente la figura de la serpiente y el aparece ahí dragón, la figura de la flor de lis. Recuerda la flor de lis que está presente, ¿cierto? En... Ya, acá tenemos, por sí, ejemplo, a la Isabel I, ya, que hay una imagen bien particular que esta que está acá, la del lado derecho, donde ella aparece con un traje y en el traje, ¿cierto? Aparecen como ojos y me parece y que son y orejas. orejas, ¿ya? Y ajá, también tiene sí, la imagen de una serpiente acá. acá como en el Bueno, brazo, claro, sí. ¿Cómo podemos cuidar la genética? Bueno, ellos se casaban entre primos, ¿cierto? Es muy común. ¿Por qué? Muy común en ellos la endogamia, Endogamia. claro, mm, casarse entre ellos por el tema de la sangre, por algo tiene que ser, o sea, no se casan porque les gusta casarse entre primos, sino que es para mantener un linaje y la sangre, no mezclarla con otro tipo. Entonces, ¿por qué ese afán, ¿cierto? De claro, cuidar su sangre, su linaje Uh-huh. Y mira, acá tenemos el escudo de la casa de Windsor. de Windsor? ajá, Aquí podemos ver también el león, ¿ya? Esta es la casa de sí, Windsor, ¿cierto? Sí, Sí, casa de Windsor. Este es el escudo, claro, real, de la de la reina reina Isabel, Isabel, ¿cierto? que falleció. Ayer, ajá, bueno, sí, acá podemos ver también el león y podemos ver el unicornio. El unicornio también es un símbolo muy importante para la monarquía, ¿ya? También representa lo que es la pureza. El unicornio ya, representa la pureza. En la mitología, el unicornio, incluso el cuerno puede sanar a una persona, ¿ya? Pero más que eso, son animales muy puros, únicos. Y también tiene relación con la pureza de la sangre, ¿cierto? También relaciona con lo mágico. ¿Mm? claro, Y todos claro, estos linajes y monarquía están vinculados directamente con esto, con el tema de los rituales, con el tema de la magia, ¿cierto? ujú, Y habla de lo que significa en ello, el poder, el linaje y sobre todo la pureza de sangre. ya. Y esa Y persona, bueno, esa no sé señorita que si estaba quieres preguntar diciendo, algo. Sí, mira, si tú te podías a buscar historias de la monarquía, de los reyes, eran, pero, encontráis con datos como estos. Por claro, ejemplo, aquí está la señora, una condesa de Hungría, se llama Isabel Báthory, ajá, ¿ya? Ella es muy conocida también como una condesa muy sangrienta, como una vampira realmente. Está en la ya, historia, hay pinturas de ella, esto no es falso, esto es una historia que quedó registrado porque ella es una de las mujeres, se podría decir, genocidas y asesinas seriales más grandes que han habido en el mundo, ¿ya? Ella mira,
ella desde pequeña bueno, ella nació en una familia aristocrática, ¿ya? Y ella también tiene linaje monárquico. Ella, por ser condesa, tenía muchos empleados que trabajaban para ella. En una oportunidad, una de las chicas que trabajaban para ella le estaba peinando el pelo, le estaba peinando el cabello cuando sintió un tirón muy fuerte. Ella siempre tuvo una manera de ser muy agresiva desde que era muy niña, ¿ya? Ya. Esta niña le hizo un tirón de pelo, ella le dio una bofetada y al darle la bofetada le cayó un poco de sangre de la boca de la niña en su cara. Ella Ya. al ver que la sangre que cayó en su cara le rejuveneció ese lugar, mira lo que cuenta la historia, Claro, parece de claro. cuento. Se dio cuenta que la sangre le hacía bien y se dio cuenta que de alguna forma la necesitaba, ¿ya? Ya. Entonces después a todos los que trabajaban para ella mandó a asesinar a más de 650 mujeres. Wow. Están los relatos que desaparecieron. Ella es de Hungría, ¿ya? Desaparecieron muchas niñas, sobre todo las niñas vírgenes. Ya. Ella tomaba la sangre, se cuenta de que ella incluso mordía el cuello, ¿ya? Y de ahí también vienen los relatos de las películas de vampiras, ¿cierto? El vampirismo y todo eso. Pero este es un caso real. Ella se bañaba en la sangre, en unas tinas, la consumía y ya llegó a un límite en que no podía vivir sin sangre. Después se dieron cuenta otros sectores, ¿cierto?, de esta monarquía de ella, de este lugar donde ella habitaba, que ella era la que hacía desaparecer a estas niñas, ¿ya? Ya. Ahí se filtró una información de que ella consumía esta sangre. Entonces fueron a su castillo y se encontraron con un montón de mujeres que estaban agonizando, estaban degolladas, ¿ya? Y muchas de las que estaban desaparecidas estaban vivas y otras estaban enterradas. Ya era tanto el hedor que ya la gente se dio cuenta de que algo pasaba alrededor de este castillo donde ella habitaba. Ella fue sentenciada así, la iban a matar, pero en realidad lo único que hicieron fue encerrarla y darle comida por un hoyo para que ella se alimentara, ¿ya? Pero murió al poco tiempo por la necesidad de sangre. Entonces, ¿cómo podemos explicar que una persona, ¿ya? Tenga eso? O sea, esa crueldad y esa mente fría para poder realizar estos actos. Claro. Y finalmente acá llegamos a la famosa, ¿cierto?, reina Isabel II, que como te digo también al igual, claro, no creo que esté en paz, pero mira, anteriormente hay, como te digo, dentro de toda la monarquía hay datos curiosos, recordémosle, hipótesis que estamos desarrollando, ¿cierto?, de que de alguna forma hay un linaje que viene directamente de los dioses y que ellos, hay datos curiosos, por ejemplo, ¿cierto, Diana? Que ellos, algunos sufren de una enfermedad. ¿Cómo se llama? Sí, hay una que la enfermedad de la hemofilia. Hemofilia. Sí. ¿Ya? ¿Cómo se cura esa enfermedad? Bueno, ellos tienen un problema de... Sí, también hay la hemofilia y esta otra, a ver, no recuerdo bien, de ahí me voy a acordar, pero ellos necesitan de alguna manera, tienen pocas plaquetas. Ellos se enferman muy rápido, como el tema de la gente que tiene esto... Hay un tema raro con la sangre. Por ejemplo, la serie que dieron hace poco también en Netflix, ¿cierto? Donde aparece la vida de la reina Isabel. En un momento cuando está el funeral también del padre de ella, le guardan, ¿cierto?, de alguna forma la sangre. Siempre hay un tema con la sangre. Mira, fíjate acá en la corona, aparece la flor de lis en la cabeza, y al lado derecho, ¿cierto?, tenemos al Anunnaki. ¿Y qué es lo que tiene en la cabeza? La flor de lis. Claro. Justamente, que representa, ¿cierto?, de alguna forma está diciendo que ellos vienen, digamos, de los dioses. Claro. Acá tenemos la piedra del destino. Esto igual es curioso. Bueno, acá aparece una silla, ¿cierto? Vamos a resumir un poquito. Esta silla la construyó Eduardo I de Inglaterra, ¿ya? ¿Para qué? Para contener una piedra, ¿ah? Una piedra que se la robaron a los escoceses, ¿ya? Y que supuestamente esta piedra tendría algunos poderes mágicos poderosos. Según la historia oficial, dicen que se la quitaron a los escoceses porque los escoceses la utilizaban para hacer ceremonia de coronación. Entonces, de alguna forma, para poder, digamos, imponerse sobre los escoceses, ellos le quitaron la piedra. Pero curioso, ¿para qué van a querer una piedra? Y la tenían ahí en la silla,
¿cierto?, que construyó Eduardo I, y bueno, ahí durante un buen tiempo la tuvo Inglaterra, y ahí fueron coronados muchos personajes, incluyendo la reina Isabel. Ahí está la coronación de la reina Isabel, en la famosa silla de Eduardo, y ahí abajito tenemos la piedra. ¿Qué se Sí, dice de claro. esta piedra? Esta piedra, según el mito, sería la piedra que utilizó Jacob, ¿cierto?, el personaje de la Biblia, cuando tenía sueños, se acostó, ¿cierto?, y se colocó una piedra para poder dormir, y soñó, tuvo una visión de ángeles que descendían, digamos, y subían a algo, no sé en realidad qué lo que era, pero él divisó como una escalera. No sé si recuerdan ese relato bíblico. Y esa supuestamente sería la piedra. Ahora, ¿por qué tanta importancia? Porque ellos dicen tener el derecho, digamos, de tener eso. ¿Ah? Ujú, Siempre hay claro, mucha La relación. piedra donde descansó Jacob, ¿cierto? Sí. claro. Y bueno, la reina Isabel, hay varias historias, hay testimonios igual, obviamente, que son bastante fuertes. Sin ir más lejos, acá tenemos una noticia que ocurrió hace un tiempo atrás, el degradador hallazgo, ¿cierto?, que encontraron 215 niños enterrados en Canadá, eran niños indígenas. Sí, sí recuerdo Recordemos ese que caso. la reina Isabel es la jefa también, ¿cierto?, se dice jefa de Estado, ¿cierto?, Sí. de Canadá, ¿ya? Nuevamente volvemos acá al tema de por qué desaparecen los niños. Y Oye, también hubo protestas en ese sí, hubo lugar. protestas y rompieron la estatua de la La reina, escultura de la reina Victoria o la sí, reina... la reina Victoria y la Isabel II, le hicieron tira. Ya, Claro. claro. Por el escándalo de la muerte de niños indígenas ese. Sí, justamente, Sí. y hay testimonios de personas que dicen que cuando viajaba, digamos, a Canadá, la reina Isabel con su cometida, en esos momentos que ella viajaba a Canadá, era cuando desaparecían estos niños. ¿Mm? Wow. Sí, sí. Y se Mira, está preparando un documental, creo que por ahí por internet hay un fragmento donde se habla, ya. digamos, sobre los... En realidad no sabemos qué es lo que hacían con los niños, pero de que hay cosas ¿Pero qué raras se las hay. especula? Pero Eliseo, ¿pero qué se especula de que hacen con los niños? Bueno, sacrificio, que de alguna forma ellos necesitan, digamos, la sangre de niños puros, de niños que no tengan, digamos, contaminación, ¿cierto? Ni estamos hablando de... Y que de alguna forma ellos, como te digo, ellos necesitan la sangre para seguir viviendo, ¿ah? Por un tema genético, ¿ya? Ujú. Y por eso desaparición de niños, por eso que hay rituales donde también se involucra mucho el tema de la sangre. Ya, ok. No sé si alcanzamos a hablar de Arizona. ¿Mm? Sí, sí, ¿Un dale. poquito? Sí, Bueno, miren, bueno, no sé si alguien conoce a esta señora, Arizona Wilder, ¿ya? Bueno, ella también ella es una de las personas principales, personajes principales que ha dirigido rituales, ¿ya? Y no con cualquier persona, sino que con gente de dentro de la política, de la monarquía, ¿ya? De la ciencia, muchos personajes conocidos que estuvieron dentro de rituales. Ella le Ya, llama la diosa madre, ¿ya? Porque ella está preparada de que era muy niña para poder ejercer este tipo de trabajo, voy a decir trabajo entre comillas, porque ella tiene facultades psíquicas, ¿ya? De a ya, poco las fueron introduciendo y desarrollando facultades psíquicas por medio de un proyecto que también es muy conocido, que también está vinculado, o sea, en realidad así como que uno agarra de todos lados porque en realidad está todo en una sola esfera. MK Ultra, ya, ¿ya? Que también fue un proyecto para poder dominar y controlar la mente de las personas. Pero para poder hacerlo se comienza de niño, de esa forma la mente es más pura, mucho más limpia y es más fácil ahí colocar ciertas informaciones y compartimentar el cerebro, dividirlo, ¿ya? Casi la mayoría de estas personas que han sido preparadas desde niños para poder hacer rituales han sido torturados, han sido abusados, ¿ya? Por sus padres, por familiares y desde chicos le han mostrado rituales. Ellos también de alguna forma han desarrollado una personalidad muy fría, ¿ya? Bueno, Arizona Oye, Wilder sí, también eso habló con David Icke, ¿ya? quiero saber referente a David eso. Icke como A ella. investigador, llegó ella, y ella le comentó, más o menos estuvieron hablando como 6 horas sobre esto, y tiene para mucho más. Ella da conferencias también en Estados Unidos, en distintos países, incluso en el Reino Unido y todo, hablando sobre cómo se maneja esto.
Ella le comenta a Debbie High para poder resumir de que ella ha tenido contacto con los reptilianos. Y los reptilianos no vienen ahora así bajando de naves, no, ellos están acá, ¿ya? Ella dice que ha visto convertirse a la reina Isabel II en reptil, mientras están en los rituales. Ha visto a Príncipe Carlos convertirse, ha visto a Zacarías Sitchin, que también recién hablamos, que es un investigador sobre los sumerios, ¿ya? Sí. A ella le llamaba la atención a él porque él dijo, ¿por qué él es un reptil? Siendo que él habla sobre los sumerios y todo, pero resulta que él es un desinformador. Dice que lo que está contando es como para, de alguna forma, sacarle un poco el tema. Está también Bush, está la familia Bush, está la familia Bush, la esposa de Bush, Hillary Clinton también participa en los rituales, ¿ya? Y bueno, ¿en qué se basan estos rituales? Estos rituales se basan en el sacrificio, ¿ya? La reina Isabel y todos los que son, se podría decir, los que se transforman, raptan niños, y son muchos, en realidad, los niños, si te das cuenta o la gente se da cuenta que al año se pierden muchos niños en el mundo, ¿ya? ¿Por qué hay tanta desaparición de niños? Incluso Arizona Wilder también dijo de que en un momento ella tuvo que estar presente delante de partos, y hay gente que por ser indigente o no tener ningún tipo de carnet o identidades, es muy fácil pasar por como si nada a los niños, ¿ya? Y estos los toman y los sacrifican. ¿Por qué el niño? Porque el niño representa la pureza y el más alto grado de energía que ellos pueden obtener, los reptilianos. La reina Isabel, según las características que tiene, dice que es de color pálido. Ella puede crecer hasta 2 y 3 metros. Era presidente. Bueno, era hasta ayer. Esta señora, bueno, dice una viejecita tan tierna, tan frágil, ¿cierto? Chiquitita y todo, pero ella realmente no estaba hablando de una viejecita santa. Yo sé que después de que muere la gente uno tiende a santificar a las personas, pero en realidad de eso no tenía mucho. Y claro, ella habla de que ella, por ser del linaje mayor, ella está arriba, o sea, mayor que Príncipe Carlos y que todos los demás, ya que el Bush y todo, pero también tienen todo un vínculo genético. Ellos necesitan tomar la sangre porque de esa forma ellos pueden mantener su apariencia reptiliana, ¿ya? Sangre humana y sobre todo de niños, ¿ya? Primero, según Arizona Wilder, todos usan una capucha de color rojo. Todos se visten de rojo pero andan desnudos debajo. ¿Por qué? Porque andan desnudos por lo que va a ocurrir después. En el momento del sacrificio, cuando estas personas sienten el olor a sangre, se transforman, ¿ya? Y al transformarse, es como Hulk, ¿cierto? Que se desgarra la ropa, no pueden usar ese tipo, entonces andan desnudos. Y muchos de ellos se transforman. Arizona Wilder ha visto cómo Reina Isabel se ha transformado y ha crecido 2 metros. El príncipe Carlos dicen que son los más asquerosos, porque ellos son de los que se tiran a comer y son como si fueran leones hambrientos. Sí, oye, reiteramos que estamos hablando en base a las investigaciones de David High, quien, digamos, entrevista a Arizona, ¿cierto? Y también a otros testigos que, digamos, estuvieron ahí viendo algunas cosas curiosas. Sí. Oye, mira, quería mostrar un video curioso de un momento donde la reina Isabel se acerca a un caballo y el caballo como empieza como a reaccionar de manera extraña. Vamos a ver. Atención a los movimientos del caballo, dice ahí. El caballo como que no se quiere acercar. No quiere mirarla. No hay caso. Está como incómodo. Oye, mira, es que extrañó el caballo como que no quiere mirarla. No quiso mirar. El caballo no quiso mirarla. Se echa para atrás. Ella pasa y se echa para atrás el caballo. Mira, Los animales perciben cosas que nosotros no. Claro. Está incómodo el caballo. Que se quiere tirar encima. Claro, como intenta atacarla. El caballo a la reina Isabel.
Oye, el caballo está sumamente intranquilo. No, el caballo no quiere mirarla. Está... El caballo está muy alterado ese. Tratan de hacerle cariño, pero no quieren nada. No, que nada, el caballo no quiere ni acercarse. Incómodo, Está ¿Sí? sumamente alterado, incómodo el pobre caballo. estresado. Sí, sí. Mira, oye. Sí, bueno, como ustedes dijeron recién, los animales tienen una percepción especial. Sí, Y, justamente. Y sí, mira, para ir, digamos, terminando un poquito, hay una película bien interesante que sería bueno que la vean, que se llama Ojos Bien Cerrados, que habla sí, la historia, sí. ¿cierto?, de esta pareja que van a primero, ¿cierto?, van a una fiesta donde se realizaban intercambio de pareja y todo, y en una escena Sí, aparece, digamos, una estrella, ya, que aparece también, digamos, en el arte sumerio, digamos, acadio babilónico, ya, algunos sí, lo relacionan con la diosa Ishtar, ya, y bueno, también esta película entrega mucha información, por ejemplo, lo que habló ahora Janet, el tema del ritual, del sacerdote que se viste de traje negro, ¿cierto?, que están con túnica, y rojo. bueno, esta película es de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, sí. ¿Ya? Quien no alcanzó, digamos, él falleció días después, o sea, estaba cuando estaba en rodaje todavía la película. Algunos dicen ¿Ya? porque entregó mucha información, digamos, de estas sociedades secretas que tendrían vínculos también con personajes poderosos que serían, digamos, de este linaje especial. ¿Ah? ¿Ya? Mira. Sí. Y bueno, no solamente tenemos la monarquía, sino que dentro de este linaje especial también tenemos los grandes banqueros. ¿Ah? Por ejemplo, acá tenemos la familia Rothschild, ¿cierto? Que es Sí. una familia de origen judío-alemán. ¿Ah? Y fíjate el emblema también, el escudo de armas que tienen, es El mismo. prácticamente el mismo de la dinastía Claro, de la reina claro. Isabel. Nuevamente, o sea, Cambia la imagen para que superior veas nomás. que El león y el justamente unicornio. lo único que cambia es el águila, digamos, negra, ya que aparece Claro. arriba. Pero nuevamente está la presencia del león, del unicornio. Y bueno, este personaje también se vincula con sociedades Sí. secretas donde también se practicaban rituales de sangre con niños y con mujeres. Arizona Wilder lo vio también dentro del grupo de los ritos. Mira, ¿eh? El caballero Guy de Rothschild. Sí. Ahí tenemos también una fiesta. Este es un caso que Janet, ¿cierto? Me imagino que lo conoce muy bien. Que fue una fiesta de este personaje, una fiesta en la cual lo organizó, digamos, o sea, quien fue el encargado de hacer esta fiesta fue el artista Salvador Salvador Dalí. Dalí. Ajá. ¿Ya? Sí, ahí aparecen Ahí las tenemos. imágenes. Mira, en esta fiesta es bien curiosa porque, bueno, fue contratado Dalí por el tema de que él era muy surrealista y ellos lo que querían hacer era una fiesta de ese estilo. Ajá. Pero era medio macabro porque en realidad en las mesas donde están servidos los alimentos utilizaban muñecas con el vientre abierto y ahí estaban colocados los canapés, ¿cierto? El caviar y Wow. todo. Eran varios muñecos, bebés, que estaban con la comida en la guata. Ya. Ellos también tenían que usar máscaras, ¿ya? Máscaras con rostros deformes, distintos. Sí. Mira, Guy de Rothschild, que es el caballero que se ve ahí de la mano de la señora que anda como con una máscara de Baphomet, ¿cierto? Sí. Bueno, él Claro. también se dice que es un reptiliano y es uno de los, bueno, ya vaya falleció, pero es uno de los mayores, incluso mayor que la reina Isabel. Era de los poderosos. Dicen que la reina Isabel, el único que le temía era este hombre, Guy de Rothschild. Wow. ¿Ya? Mira. Esta fiesta se hizo en el castillo de ellos. Y el castillo, extrañamente, fue iluminado por fuera de color rojo, ¿ya? Como la sangre. Se dice que Ya. hicieron rituales adentro, pero eso ya pertenece a algo mucho más, más Por eso que les recomiendo que vean la película Ojos Bien Cerrados, porque ahí aparecen muchos, digamos, o por eso dicen que al director le costó la vida esta película. ¿Ah? Mira. Le costó la vida porque incluso hay escenas que nunca se publicaron. Ya el rodaje era mucho más Ya. extenso y hay escenas que no se publicaron finalmente. No, y la escena esta se hizo en el castillo de los Ah, Rothschild. también, Se sí. hizo en el mismo edificio Sí, de ellos. justamente en el mismo edificio. Oh, Entonces mira. por lo mismo, se mostraba, te daba mucha información que no debió haber dado. Claro. Bueno, hay Oye, muchos personajes en realidad, pero diga. ¿qué hay de cierto de que, digamos, el humano actual tiene algo de reptiliano?
Es que si partimos de la base que en realidad nosotros nos crearon los Anunnaki, en el fondo Ajá. todos tendríamos sangre, digamos, de ellos. Lo que pasa es que hay un tipo de sangre seguramente que la tomaron de este dios principal al que sacrificaron, ¿cierto? Al que mataron, que esa sangre era mucho más, digamos, más poderosa, y esa sería la elite, ¿ya? Pero hay otros Ya, que quizás tomaron sangre ponte tú, de un soldado nomás, Anunnaki, y que es de esa claro. sangre de ese soldado crearon, digamos, la humanidad. Pero hay otra que es muy diferente. Por eso ellos son la elite. La palabra elite también viene de él, ¿cierto? Y Sí. eso se repite mucho igual en los nombres de los Anunnaki, Enlil. ¿Ya? Bueno, Sí, también pues, se habla de que nosotros poseemos una parte de cerebro, ya, ya que es igual a la de los reptiles. Reptiles, cocodrilos, animales de raza reptil, ¿ya? No sí, estamos hablando de un reptiliano. Entonces, ahí tenemos esa parte que nos hace tener relación a lo mejor con ellos. Y es justo lo que domina la parte de lo que es la pelea, ¿cierto? El confrontamiento, de la crueldad que tenemos los seres humanos, de la frialdad, eh, del poder, ¿cierto? Territorial, todo eso que nos marca a nosotros como seres humanos, ¿ya? Pero también, ya, a diferencia de los reptilianos, nosotros tenemos un lado que se podría decir, tenemos más inteligencia emocional que ellos, ¿ya? ya, ok. Y por eso también nosotros tenemos capacidades psíquicas, nosotros podemos, por ejemplo, tener de alguna forma viaje al astral, cosas que ellos no pueden. Y por eso necesitan al ser humano para poder lograr hacer estos rituales con gente que son psíquicos. Ellos no pueden hacerlo, no tienen esa habilidad que tenemos nosotros. Y por eso dicen, por ejemplo, Credo Mutua, hay una frase muy buena que dice que mientras nosotros neguemos esto, que neguemos que existen logias, mafias, ritos y todo esto, que no existe esta maldad, le estamos dando más fuerza y más poder, ¿ya? Porque ellos Ya. trabajan así. Oye, qué interesante, ¿eh? La verdad que Sí, pues, harta la es información. mucha la información. Sí, sí. Como te digo, acá cada uno sacará sus conclusiones. Nosotros estamos hablando, digamos, qué es lo que dice, digamos, los investigadores. Cada uno sacará sus conclusiones. Pero bueno, Claro, todos sabemos que el mundo está dominado por unos pocos, ¿ah? Y que el hambre no debería existir, que las guerras no deberían existir. Y que por qué, si tú vas investigando, por qué, por ejemplo, dentro de la Primera Guerra Mundial, la gran mayoría de los personajes que estaban peleando estaban todos emparejados, o sea, perdón, estaban todos emparentados, ¿ya? Eran nietos, digamos, de una misma reina. Entonces, las guerras las crean ellos mismos, o sea, dentro de esta elite, digamos, existen también diferencias entre ellos, porque también se pelean el poder. Ese es el tema. Acá hay una claro. señora o alguien que dice Beatriz Holguín, ellos toman Ajá, toda la energía posible de las personas. Claro, también se me olvidó comentar esto, que ellos también se alimentan de la energía negativa de las personas, ¿ya? La energía de la guerra, la energía del dolor, del sufrimiento, no solamente es sangre, también es la energía, Mm. ¿ya? Hay un meme por ahí que sale que dice cuando tú sonríes, haces sufrir a un reptiliano. Sí. Porque no nos quieren ver felices, nos quieren ver deprimidos, nos quieren ver destrozados, nos quieren ver separados, ya, todo eso. Ellos disfrutan Sí, de esto. esa hipótesis se relaciona igual con lo que hablaban los gnósticos, ya que era un grupo religioso de allá de Palestina, ajá, quienes hablaban de los arcontes y hablaban claro, de un arconte supremo llamado Demiurgo. Y ellos hablan de la hipótesis de estos seres, digamos, que en el fondo se están alimentando de todo lo negativo. ¿Ah? Y que, claro, también se puede entrelazar, digamos, con la hipótesis de los reptilianos. Pero es un tema O bastante sea, complejo. o sea, para eso nos tienen, digamos, para ellos Eso sería, alimentarse. Seríamos ah, nosotros alimentos de ellos. justamente. Mira, oye, qué Así pues, Misterio, interesante. es un tema bastante complejo. La verdad es que Sí, la invitación para que complejo. cada uno investigue por su cuenta. Nosotros acá no estamos diciendo que esto sea la verdad absoluta, la estamos planteando. Claro, Cada uno, claro, ¿cierto?, tomará sus propias conclusiones. Pero lo importante es que investiguen, que leen. Hay mucho material. Los mitos sumerios están en internet para que los descarguen, para que los lean, aprendan de claro. mitología sumeria. Y bueno, Bueno, y lamentablemente estaríamos. estamos llegando al final del programa, la verdad yo estuve callado, estaba solamente metido en el tema, está súper interesante, mucha información, uy, Sí. no, igual es para Lo que hablamos, sorprenderse, y claro, y como tú bien dices, o ustedes dicen,
no es que ustedes estén planteando una verdad absoluta. Acá hay una información, hay una investigación, ¿cierto? Hay un caso como el que mostraron, ¿cierto? Que de verdad que, si bien es cierto, no hay mucho contacto por lo que se muestra, ¿cierto? O que se investiga referente a los reptilianos, pero el caso que ustedes mostraron, de verdad que es súper fuerte, súper importante. Chiquillos, bueno, estamos llegando al final del programa. Reptilianos, mito o realidad. ¿Ah? Contenido que estuvo a cargo de nuestros amigos de la agrupación SafeFact, Janet Juárez y Eliseo Ibaca. Chiquillos, ¿tienen algunas palabras para el cierre? Para ya ir terminando el programa. No, espero que hayan disfrutado del tema y que investiguen. Cada uno, ¿cierto?, es libre de... Sí, también agradecer a las mentes inquietas, porque Sí. quien ve este programa es porque Claro. tiene ciertas inquietudes de ese tipo. Claro. Y qué bueno que nos escuchen y que les guste tu programa, ¿ya? Que es único, yo encuentro Así es. en el país. Son Oye, pocos los y que hablan los de dejamos ese invitados a que visiten nuestro canal Eso. igual, Odisea del Misterio. Tenemos también redes sociales, Facebook, agrupación SafeFact, Instagram, /SafeFact, y la página web, que esperamos actualizarla pronto. Y ya empezar en octubre a hacer algunas actividades, vigilia, alguna conferencia. ¿Ah? Ahí nos vamos a estar organizando, Eliseo, para hacer algunas vigilias, algunas charlas, ¿cierto? Para que nuestros amigos que quieran participar nos puedan acompañar. Oye, ¿qué pueden encontrar en tu canal de Odisea del Misterio? ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, ahí tenemos distintas temáticas del misterio, ufología, algunos videos de ovni, algunos videos de ¿Investigaciones de fenómenos la agrupación? paranormales, también, sí, y sobre todo investigaciones que realizamos nosotros en terreno. Vamos, ¿cierto?, acá a la oficina salitrera a investigar estos lugares abandonados, hacemos vigilias también, ¿cierto?, en el desierto de noche, y de vez en cuando grabamos alguna luz, ahí alguna cosita, nosotros también la subimos. Oye, si alguna vez encontramos un caso de reptil, lo vamos a publicar, nosotros no mantenemos la información ahí, así que ahí atento a la página. Así es. Ya, pues, chiquillos, Así se que pasaron. gracias a Muchas todos los que gracias estuvieron por el ahí contenido del día de hoy. apoyando. Sí, Vale. Chao, muchas Ya, gracias. chiquillos, estamos al habla. Gracias. Un abrazo, gracias, que estén muy bien. gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Wow, tremendo el tema de hoy, está, la verdad que metido. Criaturas humanoides con rasgo de reptil, seres híbridos de sangre fría que existen en nuestra sociedad. Es una de las tantas teorías que existen, pero luego de hoy, usted tendrá la última palabra. ¿Mito o realidad? Agradecemos la sintonía que viernes a viernes nos entregan todos ustedes y también a todos aquellos que se suman a nuestras redes sociales, nos siguen, ¿cierto? Y nos acompañan. Nos encontramos en el próximo programa con más temas, ¿cierto? Controversiales, entretenidos y, como siempre, excelentes invitados. Un abrazo paranormal para todos ustedes. Soy Misterio. Y esto fue Encuentro Paranormal. Muy buenas noches. Chao, chao.